que yo le invito en esta hora, cerramos nuestros ojos por un momento para orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío. A pesar del frío, Padre mío, te damos gracias porque podemos refugiarnos, Señor, al calor de tu palabra, Dios mío. Gracias por esta palabra, Señor, que tú vienes a impartir, no solamente a mí, sino que también a mis hermanos, a la iglesia, a tu iglesia, Dios mío. Gracias porque me permite, Señor, este gran privilegio de poder compartir con ellos. Oro, Señor, para que pueda fluir, Señor, de una manera natural, de una manera, Señor, como tú lo sabes hacer. Usa mi vida, Señor, mis labios, Señor, sean abiertos para bendición de tu iglesia, de tus hijos, Dios mío. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quiero invitarlos, no voy a seguir con Ruth, así que no se preocupen, ya terminó la saga, pero fue bonito, fue muy bonito poder compartir con ustedes ese libro tan cortito, pero con mucho contenido, mucha bendición de parte del Señor ahí, mucha enseñanza, y espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Como también va a ser también, amados hermanos, que para mí este es uno de los personajes favoritos míos de la Biblia. Yo creo que todos tenemos personajes favoritos en la Biblia, nos identificamos mucho con algunos, y este para mí es uno de ellos. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en Génesis 37, del versículo 2 al 4. Y dice la palabra así. Esta es la historia de la generación de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel, Jacob en este caso, a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Él le hizo una túnica de muchos colores, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Es palabra del Señor. Esta historia, amados hermanos, a mí me llena mucho porque es muy linda, es muy, podemos decirle, es algo que se vive mucho hoy en día en los hogares, ¿verdad? Muchas veces siempre hay un favoritismo hacia uno, hacia el otro, y vamos a entender acá que a veces estos favoritismos muchas veces traen problemas, como lo vamos a ver en esta ocasión, ¿cierto? En esta historia que voy a desarrollar junto con ustedes. El joven José estaba atravesando, lo vemos, ¿cierto? Aquí por el mejor momento de su vida. Si él hubiese podido congelar ese instante, ¿cierto? Así como mucho hoy en día cuando alguien lo felicita o lo premia por algo, ¿cierto? Al instante, ¿cierto? Por no decirlo de inmediato, quiere inmortalizar el momento, ¿cierto? O, como hoy en día, ¿cierto? Muchos lo hacemos, ¿cierto? Me incluyo yo. Muchas veces subimos una foto a Facebook, ¿verdad? Así que, como le digo, José estaba pasando por el mejor momento de su vida. Él estaba siendo reconocido, ¿cierto?, por su padre. Él era su preferido. Así que él quería inmortalizarlo, ¿cierto?, con una foto. Quizás habría contratado un fotógrafo y luego esa foto que hubiera subido a Facebook, decía. Ahora todos, como decía, todos subimos cosas a Facebook. Pero bueno, la historia que quiero contarle en esta hora no es solamente eso, sino que eso era un poco para poder soltarme un poquito. En realidad hace frío, pero ya tengo calor, ya estoy entrando en calor ya. Bueno, adicionalmente a todo lo bueno que le estaba pasando a José, Dios le había dado un sueño. Todos conocemos esta historia. Yo leí solamente 4 versículos, pero todos conocemos esta historia, ¿cierto? Lo que Dios hizo con José y qué es lo que va a hacer y qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Con esta historia, que hablar a nosotros. Yo le puse como título, ¿cierto?, a esta predicación, José y los eternos propósitos de Dios.
tú podrías colocarle ahí tu nombre, ¿cierto? Y los eternos propósitos para ti, para mí y para todos nosotros. Dios tiene propósito en nuestra vida, así como lo hizo con este joven, así también Dios ha puesto grandes propósitos en nuestra vida. Y vamos a ver que para que esos propósitos sean realidad en nuestra vida, hay que pasar por procesos. Y esto viene muy ad hoc, ¿cierto? De lo que hablábamos el día martes, ¿verdad? Que si bien es cierto, el punto principal, ¿cierto? Era las dificultades que podemos tener, ¿cierto? En la iglesia, ¿verdad? Y cómo debemos nosotros enfrentar esas situaciones. Bueno, aquí, en cierta manera, vemos como un hijo de Dios, ¿cierto? Un hijo de Dios, Dios pone un propósito, ¿verdad? Pero ese propósito tiene que pasar por un proceso que no a todos les gusta pasar por los procesos, pero vemos que Dios trabaja de esta manera y no hay forma de que sea diferente. Muchas veces lo queremos así, pero no debemos someternos, ¿cierto?, a esa voluntad maravillosa que Dios tiene para poder hacernos crecer. Y así vamos a ver en el transcurso de esta predicación, ¿cierto? El desarrollo, cómo José fue creciendo a través de cada instancia, de cada momento que tuvo que pasar para ver realizado ese sueño. Que por un momento, ¿cierto? Muchos, en este caso la familia, los hermanos, ¿cierto? Se burlaban de él porque a él lo llamaban el soñador. Pero así todo, ¿cierto? Él se mantuvo firme, se mantuvo, ¿cierto?, en su condición como hijo, tranquilo, de saber de que Dios estaba con él. Entonces, decía yo que Dios había puesto un sueño, ¿cierto?, en José, ¿verdad? Y Dios le mostraba que todos se arrodillaban ante él, incluía junto a su familia. Todo esto sucedió a los 17 años, imagínense, 17 años, un joven que tuvo una visión, ¿cierto?, de parte de Dios, y vemos cómo él poco a poco, ¿cierto?, fue comprendiendo. Él quizás a sus 17 años tenía otras actividades, otras preocupaciones, sin embargo, Dios ya a los 17 años puso una visión que eso iba a ser de gran, iba a ser de gran desarrollo, ¿cierto?, para la vida de él y de su familia y de un pueblo, y no solamente de su pueblo, sino que también de otro pueblo como los egipcios. Así que vamos a desarrollar esto junto conmigo acá para que Dios nos hable en esta noche qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esto. Israel dijo a José, o Jacob, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le dijo, iré. Vemos aquí, ¿cierto?, un joven, a pesar, como decía, de tan corta edad, ¿verdad? Era un jovencito que podía haber estado haciendo cualquier otra actividad, como hoy en día los jóvenes, ¿cierto?, tienen muchas actividades y a veces tienen poco tiempo para las cosas de Dios, pero sí tienen más tiempo para otras cosas. Y eso, en cierta manera, se comprende, porque obviamente es en la edad cuando se es joven, ¿cierto? Se despierta un mundo donde hay muchas posibilidades, ¿verdad? Y todos queremos saber y todos queremos experimentar. Pero damos gracias a Dios que nosotros tenemos jóvenes que están ahí maduros ya, que están ahí en las cosas del Señor y prefieren las cosas de Dios. Así que eso es bueno. Así como José, ¿cierto? A sus 17 años vemos que Dios puso esta visión, este sueño, ¿verdad? Y eso habla de que Dios en cualquier momento, Él no tiene parámetros o no tiene condiciones. Él en cualquier momento, a la edad que sea, puede colocar una visión, ya sea que seas joven o seas adulto mayor, o una persona ya vintage o viejito, no sé. Dios siempre tiene algo que decirnos. Y ese algo siempre en su tiempo se va a cumplir. Amén. José era materia dispuesta, él estaba dispuesto, dice que su padre lo había enviado a donde estaban sus hermanos y él dice, envíame aquí, y él dijo, yo iré. Entonces él era una materia dispuesta, él estaba listo para la batalla, heme aquí, envíame a mí
decía todo el tiempo. El entusiasmo lo envolvía, como cualquier joven, ¿cierto? Los jóvenes tienen mucho entusiasmo, ellos quieren hacer muchas cosas. Y eso es lo que hay que aprovechar hoy en día con los jóvenes. Así que yo invito a los jóvenes a que sean siempre entusiastas, ahí atentos, ahí siempre cuando estemos necesitando ahí ayuda, cuando los güeyes, ¿cierto? Los viejitos, ¿cierto? Que necesitemos ayuda, ahí estén ahí apoyando ahí a los más avanzaditos de edad. Así que yo, entre paréntesis, invito a los jóvenes, ¿cierto? Que siempre tengan ese entusiasmo. No sé, creo que esta historia se parece a mucho de nosotros, ¿verdad? Ya lo estaba mencionando. Este caminar con el Señor donde estamos llenos de entusiasmo. Todos los que estamos aquí presentes, ¿cierto? Estamos con mucho entusiasmo, estamos en una casa nueva, tenemos Dios nos dio una casa nueva donde estamos haciendo muchas cosas y estamos entusiasmados, ¿cierto? Tenemos sueños, tenemos muchas cosas que vamos a hacer ahí y veo, ¿cierto? Cómo la iglesia poco a poco, ¿cierto? Vamos avanzando en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que esto es algo muy natural, ¿verdad? Tener ese entusiasmo, donde todo está bien, que nada parece que cambiaría esta hermosa situación. Así lo sentía José, ¿verdad? Él se sentía amado, su padre lo felicitaba, lo regaloneaba, le daba, ¿cierto? Le dio una túnica, en fin, vemos cómo José, ¿cierto? Se sentía muy querido y eso él lo apreciaba mucho. José estaba en ese momento de su vida con el mejor traje, gozando de la confianza de papá, con promesas espectaculares de éxito, con demasiados sueños por delante que cumplir. Nada podía estar mejor, pienso yo que él decía. Pero lo que no sabía José y lo que no sabemos muchos de nosotros, amados hermanos, que a la vuelta de la esquina puede estar esperando la más dura de nuestras pruebas. Y eso es lo que todos muchas veces tememos, muchas veces no tenemos el ánimo ni siquiera de pensar de que vamos a pasar por prueba. Pero es así, uno puede estar muy bien, pero a la vuelta de la esquina puede estar esa tremenda prueba que nos está esperando porque así vamos a crecer. Cuando dice la palabra en el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, sus hermanos, ¿verdad? Recuerda que el padre lo envió a ver a sus hermanos que estaban en Siquem, ¿cierto? Dice que los hermanos, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo. ¡Wow! Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador, como forma burlesca. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslos a uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos entonces veremos en qué quedan sus sueños. Aquí vemos, ¿cierto? Una característica, ¿cierto? De una obra maligna, ¿cierto? Una obra de la carne, ¿verdad? Que es la envidia. La envidia de por qué el padre amaba más al más joven, ¿cierto? Al más pequeño. Y vemos cómo todos los hermanos, ¿cierto? Estaban ahí confabulados, ¿cierto? Para poder matarle, para poder vengarse de alguna manera, ¿cierto? Y cortar este amor, esta ternura que el padre tenía contra el hijo menor. Pero esto no es bueno, amados hermanos. Aquí lo vemos, ¿cierto? Sabemos que la envidia no es nada bueno. Ni siquiera debemos nosotros pensar de que nosotros podemos practicar esto, no. Porque esto no es bueno para nosotros. Y esto es lo que la palabra, ¿cierto? A mí por lo menos me enseña, ¿cierto? De que no debemos envidiar por nada ni nada y no envidiar a nadie. Porque esto nos va a llevar, ¿cierto? A tener, ¿cierto? Estos tropiezos en la vida. Ustedes saben que es una vacuna, que hoy que estamos ya en tiempo de invierno, ¿cierto? Las vacunas son el pan de cada día. Pero yo quiero hacer la pregunta, ¿usted sabe qué es una vacuna? ¿Para qué es? Bueno, es un inmunizador que produce defensa que nos provienen del ataque futuro de algún virus. Eso es lo que hace una vacuna. Eso es lo que nosotros y nos han hecho creer. Y bueno, creemos creer que es así. Y esa vacuna a veces duele, ¿verdad? Muchas veces cuando pequeño
Yo recuerdo en la enseñanza básica, yo creo que todos pasamos por esta etapa donde en los colegios nos vacunaban, ¿cierto? Y era el terror cuando llegaban los practicantes ahí, ¿cierto? Llegaban y nos vacunaban aquí en el hombro y todos quedábamos, ¿cierto? Aterrados por eso, porque eran las tremendas inyecciones, qué sé yo. Y nos dolían, quedaban nuestros brazos muy adoloridos. Y aún hoy en día cuando nos ponemos esta famosa benzarina, penicilina, ¿cierto? Nos duele, sí, aún siendo adulto, aún sigue doliendo, ¿no es cierto? Y así es hoy. Compartiré con ustedes algunas, esta enseñanza, ¿cierto? Que nos vienen a provocar dolor. Hay situaciones que provocan dolor en nuestra vida, ¿verdad? Pero sin embargo la vacuna, ¿cierto? De fe que yo quiero inyectar en esta noche en ustedes, amados hermanos, para que pueda inmunizar y seamos inmunizados, ¿cierto? Para futuras, ¿cierto? Pruebas y sobre todo para que no los tome por desprevenido. Así que yo quiero desarrollar con ustedes 6 puntos importantes que veo yo aquí en esta historia que nos van a ayudar, ¿cierto?, a que podamos nosotros estar ya prevenidos contra todo lo que pueda venir en un futuro. Si hoy en día tú no estás pasando por ninguna prueba, yo no quiero tampoco decirte que la vas a pasar. Eso no depende de mí, eso depende de Dios. Dios sabe a quién envía carga y Dios sabe a quién puede soportarla. Pero, ¿sabes? Yo quiero decirte algo. En medio de la prueba, tú vas a crecer. Eso es algo irrefutable. Eso es un hecho que así es. Solamente a través de la prueba, vamos a través de las circunstancias adversas, en las cosas de Dios, así se crece. Y yo creo que Dios quiere hacernos grandes para un futuro, ¿cierto?, donde van a venir cosas tremendas, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos mantengamos firmes en la fe, en la esperanza que Él nos ha prometido. Amén. El primer punto que quiero compartir con usted hoy es el número 1, es la hora de la prueba siempre llega. Siempre llega esa hora de la prueba. No lo podemos evitar. Quisiéramos evitarlo, pero no es así, hermanos. Siempre va a llegar un momento de esa prueba que muchas veces no queremos pasar. Génesis 37, del 23 al 24 dice, y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Lo primero que trata de hacer el enemigo, amados hermanos, siempre será tratar de quitarnos nuestra dignidad de hijos de Dios. Literalmente desnudaron a José y asimismo lo querrá hacer contigo. Lo hicieron con nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y a Él también lo desnudaron. El enemigo querrá quitarte tu dignidad, pero no lo logrará. Porque aunque te quite tu túnica de colores, no es tu túnica la que te hace digno. No es la túnica que te hace o te está haciendo más o menos amado por Dios. No es lo que tú llevas puesto. Tú eres digno porque Dios, por medio de la sangre de Jesús, te ha hecho digno. Hay gente que porque ha perdido algo que antes tenía en su vida como valioso o de prestigio, ¿cierto? Perdió, no sé, perdió el trabajo, perdió el favor de la gente, o perdió el respeto o el aprecio de su familia, ahora está en Cristo, ¿cierto? Cree, por ende, que ha perdido su esencia, su identidad. Ya no me siento identificado con la familia no me entiende, yo estoy siguiendo a Cristo, pero la familia siempre está poniéndome problemas porque yo voy a la iglesia, porque sigo al Señor, yo leo la palabra. A veces eso nos incomoda muchas veces. Y creo que eso me hace perder, ¿cierto?, esa identidad con mi familia, ya como que me hace sentir como diferente. Y de hecho sí, Dios nos cambia, amados hermanos. Dios nos cambia, pero Dios, lo que debemos comprender, amados hermanos, es que Dios no trata con grupos, sino que trata en forma individual. Por eso la palabra dice que si crees tú, y serás salvo tú y tu casa. Si tú lo crees, así será. Pero Dios trata con personas, trata con individuos.
Así que no nos debemos desesperar, amados hermanos. Nosotros sabemos de que a través de nosotros puede llegar nuestra familia. Pero no podemos quedarnos así sentaditos tranquilamente, porque eso también es nuestra responsabilidad. Aunque eso muchas veces nos afecte y nos traiga división en medio de la familia. A veces tenemos miedo, ¿cierto?, de apuntar el pecado dentro de la familia. Pero nosotros estamos enviados, ¿cierto?, justamente para hacer ver el pecado que hay en el hombre. Porque el Evangelio de eso se trata, amados hermanos. El Evangelio se trata de traer a la persona al arrepentimiento, pero ¿de qué? Del pecado, que se arrepienta de sus pecados. Y no solamente a la gente. Cuando hablamos de evangelizar, siempre pensamos en la gente de afuera, pero ¿qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con ellos? Somos nosotros, amados hermanos. Nuestra primera misión es nuestro hogar, nuestra familia. Pero tampoco eso no quiere decir que depende de nosotros cómo le prediquemos, de que vamos a persuadir su corazón. No, recuerda que Dios es el que toca el corazón, Dios es el que transforma a las personas. Pero ¿a través de quién? A través de la palabra, a través de la predicación. Por eso hay gente que ha perdido algo que antes tenía en su vida como valioso o prestigioso, ¿cierto? O de prestigio, quiero decir. En este caso, a veces perdió la relación con la familia, ¿cierto? Se siente indigno, se siente poco digno. Pero no, amados hermanos. Es Dios el que nos dignifica y no el hombre. Tampoco nuestros logros ni nuestras posesiones. Ya eso lo sabemos, lo hemos explicado, nos han explicado, ¿cierto? El pastor a través de las enseñanzas. No es por mérito. No es porque yo sea un gran profesional. No, amados hermanos. Recuerda que tú y yo estamos delante de Dios porque por su misericordia, por la gracia de Él, no porque nosotros lo merecíamos. Pero aún así, amados hermanos, muchas veces van a querer meternos, Señor, en un pozo, de ese pozo de desesperación, así como lo hicieron con José, para conseguir ahogarnos, para cuando vaya directo al pozo. Pero quiero decirte que tienes que estar tranquilo, porque eso va a suceder, amados hermanos. Muchas veces las situaciones es como que nos metieron en un pozo y nos ahogamos en el problema, en la circunstancia, en la prueba. Como que nos ahogamos, ya no podemos más. Pero en ese momento debemos que estar tranquilos, no desesperarnos. Porque lo que la situación no sabe, o ellos, quien quiera hacerte daño, no saben es que ese pozo ya Dios lo ha secado antes de que tú caigas a él. Para que esta prueba no te ahogues. Pero sin embargo Dios sí permite muchas veces que caigamos en esos pozos. Pero también Él hace esto para ver dónde está nuestro corazón. Ver que todo está enlazado, todo parte del corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué emana de nuestro corazón? Yo imagino que José en ese momento, él no entendía, él era un jovencito, no entendía por qué los hermanos lo habían echado al pozo, por qué, no lograba entender. Pero no veo acá en el relato, ¿cierto?, que él reclamara. Ahora, yo me imagino que sí hubo alguna instancia, a lo mejor un pensamiento, porque eso es natural, pero ya vamos a ver qué es lo que es bueno, hasta qué punto es bueno muchas veces, pensar muchas veces cuando viene la duda. ¿Hasta qué punto es bueno? ¿O hasta qué punto es malo? Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y así por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Yo pregunto,
Aquí sabía desde la eternidad que justo en ese lugar y en ese pozo en donde precisamente iba a ser arrojado José, él sabía. ¿Quién sabía desde la eternidad que justo en ese lugar, vuelvo a preguntar, y en ese pozo en donde precisamente iba a ser arrojado José, quién sabía? Dios, ¿verdad? Él sabía. Claro que, claro está que él no estaba obrando en el corazón malvado de los hermanos, por supuesto que no. Él no hace las cosas así, de esa manera, porque Dios no obra nunca el mal. Pero él sí vio desde siempre, desde la eternidad, lo que le iba a ocurrir. Y Dios también ha visto desde siempre lo que me va a ocurrir a mí y lo que te va a ocurrir a ti en algún momento. Y en este mismo preciso momento Él sabe el mañana. Él sabe lo que va a ocurrir mañana, para ti y para mí. Porque en su, en su soberanía, amados hermanos, ya lo sabemos, entendemos que Él tiene todo bajo control. Pero Él no obra de esta manera, solamente que muchas veces las cosas y las circunstancias ocurren por algo que Dios quiere que suceda para algo mejor. Y ya lo vamos a ver en medio de este desarrollo, y por eso quiero que vamos entendiendo esto. La prueba viene cuando menos uno lo espera. Así le pasó a José. Vino la prueba. Él se sentía contento, feliz, ¿cierto? Porque su padre lo regaloneaba y él se sentía muy seguro de eso. Sin embargo, los hermanos, ¿cierto? Tenían envidia. Y esa envidia lo llevó a causar, ¿cierto? Esto tan horroroso, ¿cierto? Como familia. No me imagino que un hermano, ¿cierto? Pueda pensar de eso, de matarlo. Sin embargo, ellos sí lo pensaron. Número dos, después de esto, ¿cierto? Cuando tú caes, ¿cierto? En esta circunstancia, en este pozo, ¿cierto? Todos hablamos que estamos pasando por el desierto, de paso por el desierto. Muchas veces el desierto para nosotros es sinónimo de soledad, de estar solo. Y a veces es bueno, amados hermanos. A veces creemos que porque no nos llaman, o porque yo la estoy pasando mal, no me llama el pastor, no me llama el hermano Raúl, no me llaman la pastora, no me llama la hermana Miriam, no me llaman la hermana, los diáconos. Me siento solo, me siento ahogado en esto, nadie me ayuda. Y no, amados hermanos, en ese preciso momento, cuando estás tú en ese desierto, es cuando Dios está más al lado tuyo. Solamente nosotros debemos quedar callados y someternos y de saber de que Dios está obrando en nuestra vida. A veces es necesario pasarla solo. Cuando Jesús fue llevado al desierto, Él no fue con los discípulos, Él fue solo. Estaba solito en el desierto. Y Él no reclamó. Al contrario, vino la tentación y Él, ¿cómo se libró bajo la tentación? Con la palabra. Nosotros en medio del desierto debemos refugiarnos en su palabra, buscar más de Él. Génesis 37, 28 al 36, Génesis 37, versículos 28 y 36. Pasaron entonces unos mercaderes medianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vinieron a José y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Mientras tanto, los medianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. El entorno de José cambió sorpresivamente, totalmente. Cuando menos uno lo espera, amados hermanos, viene ese cambio repentino que uno muchas veces no entiende. Y él no lo entendía porque él estaba haciendo bien las cosas, pero sin embargo, sorpresivamente cambió su entorno. Lo que él estaba viviendo con su padre, ahora ya se volvió algo trágico para él.
Su madre Raquel era quebrantada en su corazón, su padre había muerto en vida frente a la terrible noticia que los hermanos le habían dado, esa noticia que había sido mentira. Yo imagino a este joven encadenado caminando por el desierto en completo silencio, con la mirada perdida, diciendo a lo mejor en su corazón, ¿será esto acaso seguir a Dios? ¿No es la misma pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros cuando estamos pasando dificultades? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? ¿Es así? ¿Tiene que ser así? A mí nadie me habló de que las cosas podían cambiar tan drásticamente. Vuelvo a pensar cómo estaba pensando José. A lo mejor mis sueños no fueron algo de Dios. Empiezan las dudas. Pero si yo vuelvo a insistir, y esto siempre lo digo, yo estoy cumpliendo con todos los sacramentos de la iglesia, estoy diezmando, estoy ofrendando, voy a la iglesia, escucho los días martes. ¿Por qué a mí? ¿Qué pasa? ¿Es así, Dios? Muchas veces nos hacemos esta pregunta. ¿O acaso yo estoy inventando? Yo creo que no, amados hermanos. Pero por lo menos yo estoy hablando de mi parte, porque muchas veces así ha sucedido en mi vida. Pero esto al correr del tiempo, amados hermanos, me ha hecho crecer. Y lo digo con mucha humildad, amados hermanos, porque sé que no es que yo ya estoy maduro, no. Yo sé que vendrán muchas pruebas más en mi vida. Pero las tomo con humildad, amados hermanos, sabiendo de que Dios tiene el control. Para mí eso es suficiente, amados hermanos, de saber de que Él tiene el control. Cuando tú, por ejemplo, esto es un ejemplo fácil, facilísimo de entender. Cuando tú te subes a una micro, tú no conoces al chofer, pero te subes confiando de que tú vas a llegar a tu hogar sin novedad alguna. Pero tú no conoces si ese chofer a lo mejor tuvo algún problema, o está drogado, o está embriagado, tú no lo sabes. Y puede cometer una mala maniobra, ¿cierto? Y esa esperanza de que tú tenías de llegar a tu casa se quiebra, se rompe. Con Dios no es así, amados hermanos. Con Dios uno tiene la confianza completa, plena en Él, porque sabemos de que Él, amados hermanos, Él no tiene el deseo de hacerte pasar malos momentos y dejarte tirado en el camino. Al contrario, amados hermanos, si Él lo está haciendo es para hacerte crecer, para hacerme crecer. Y eso es lo que debemos entender. Y voy a decir aquí un eslogan, ¿cierto? Para de sufrir, como dice hay por ahí un eslogan, para de sufrir. No suframos más, amados hermanos. Naveguemos en las aguas del Señor. Tirémonos al río, amados hermanos. Porque Él no nos va a permitir que no nos ahoguemos. Confiemos en Él. Así como un niño confía en su padre cuando le dice, tírate, y está en la orilla, ¿cierto? De una cama, de un alto, ¿cierto? Y el niño está vacilando así, si se tira o no, hasta que al fin se tira, porque él confía. Así mismo debemos ser nosotros, como hijos de Dios, ya grandes, hombres ya maduros, pero con comprensión, con entendimiento, que es la gran diferencia. Eso dejémoselo a gente que no sabe, que no entiende, que aquellos que no quieren entender de que el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, un Dios que está plenamente vigente en nuestra vida hoy en día. La gente no lo ve porque está con su vista vendada. Sin embargo, para nosotros ya no estamos con la venda. Esa venda se cayó. Podemos ver en pleno, ¿cierto?, la obra magnífica de Dios en nuestra vida, cómo Él está trabajando con nosotros. Aunque
las circunstancias cambien drásticamente, amados hermanos, debemos seguir adelante. Y no decir que a lo mejor mis sueños se fueron o no fueron de Dios. Dios puso algo en ti. En cada uno puso algo. Y si tú no lo ves ahora, tienes que seguir esperando. Y no decir que solamente fue una ilusión, o algo que yo quería, o algo que Dios no lo tenía en sus planes. No, amados hermanos. No porque venga la prueba, el Señor borra todo lo que puso en tu corazón. Si vino la prueba, amados hermanos, para que tú seas fuerte en medio de las circunstancias. Él pasó por una prueba grande. Jesús pasó por una prueba grande, amados hermanos, pero se mantuvo ahí creyendo en el Padre. ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos? ¿Cuánto más nosotros que tenemos toda esta enseñanza, que tenemos la palabra, que es la que nos guía, es la que nos enseña a confiar, a creer en Él? Por lo tanto, creo yo, después de un largo caminar, ¿cierto?, en Egipto, José seguía en su meditación al mismo tiempo que miraba el árido paisaje del desierto. No veía respuesta, no veía nada, no entendía, estaba totalmente desorientado. Pero en un momento se acordó de su padre Jacob, que le contó, ¿cierto?, que Dios mismo le había manifestado en el desierto que le había mostrado que estaba con él en medio de la prueba. Y es más, había sido librado poderosamente por Dios. Entonces yo me imagino que con esa José tomó aliento luego de esa reflexión, al ver que su padre tuvo esa experiencia y Dios lo libró, Dios lo llevó en victoria en medio del desierto. Y él tomó aliento entonces luego de esta reflexión y al acordarse del Dios que lo acompañaría en este trayecto. Y se le fue, creo, ahí cambiando su semblante, empezó a sonreír, a esbozar una sonrisa, de acordarse de que Dios tiene promesas para nosotros. Sí, es trágico, es fuerte pasar por pruebas, por problemas. Nadie quisiera pasar por pruebas. Pero no debemos olvidarnos de que tenemos un Dios que prometió algo y Él lo va a cumplir en nuestra vida. ¿Y cuál es esa promesa de las tantas que yo puedo reflexionar en esta hora? Que Él dice que Él no va a poner más carga de la que nosotros podamos soportar. Y si no, y si nos dice eso es porque sabe. Y nos va a sacar de esa carga. En algún momento nos va a sacar esa carga. Y me imagino entonces cómo José entonces con esta experiencia de su padre empezó a cambiar su semblante. Empezó a tener esa nueva confianza. Pero nuevamente fue interrumpido abruptamente por uno de los madianitas que le dijo, dándole al mismo tiempo un cachetazo, no sé, en la cabeza que lo hizo que reaccione, porque estaba como ido, me imagino yo. Y le dijo, el medianita le dijo, ya deja esa risita de que nada bueno te espera acá. Muchas veces nos ven a nosotros contentos a pesar de las situaciones y vienen, oye, pero si, ¿cómo podéis estar contentos si estáis pasando por medio problema? Estáis debiéndole a medio mundo y estáis pasándolo, tenéis la tremenda risa. No tenéis problemas y andáis riéndote. Sale, vaya, no te creo. ¿Cuántas veces nos dicen eso? ¿Cuántas veces, amados hermanos, ven en nosotros, cierto, que hay gozo en nuestra vida a pesar de las circunstancias? Pero viene alguien y nos viene que quiere tratarnos de bajonear, como se dice. Asimismo, yo veo cómo le estaba sucediendo a José. Frente a la prueba, ¿cierto? Muchas veces
cavilamos, dudamos, al igual que José, y pasamos por toda clase de reflexiones, reflexionamos mucho el porqué de las cosas. Esa es la verdad, amados hermanos. Llegamos a ser tan espirituales como carnales, de un segundo a otro. Estamos muy creyendo y de repente en un segundo estamos nuevamente dudando. El entorno nos hace ver el peor de los futuros. El entorno muchas veces nos hace que ver que nos hace que nosotros veamos el peor del futuro que nos espera. Pero la fe en nuestros corazones, esa fe que puso Dios, esa pequeña fe que puso Dios, nos hace mirar lo eterno y la mano de Dios. Por eso debemos desarrollar en medio de la prueba esa fe, amados hermanos, esa fe que está intacta en nosotros, que Dios puso, que Dios nos regaló esa fe para poder creer, seguir creyendo en Él. Debemos vivir nuestras propias experiencias en Dios. Dios no tiene nietos y por más que Jacobo le haya contado sus hazañas con el Señor, eso no sería suficiente para José. Igualmente nosotros, porque más que veamos en la palabra de nuestro Señor las diferentes experiencias, debemos comprobar en realidad por nuestra propia cuenta. Debemos nosotros pasar por esas situaciones, amados hermanos. Y a veces creemos que no es así, pero sí, debemos pasar por estas pruebas, por nuestras propias experiencias. Ya lo decía, Dios no trata con grupo, trata en forma personal. Y a veces vemos que esas pruebas se repiten y se van repitiendo. Pero bueno, Dios quiere a lo mejor hacerte ver algo que a lo mejor el otro ya lo hizo y a lo mejor quiere hacerte ver a ti otra cosa. Porque la prueba no es para hacernos sufrir, sino que es para hacer ver qué es lo que está mal o qué es lo que estamos haciendo mal. Es para hacernos reflexionar de muchas veces de poder bajar esas revoluciones que muchas veces nos creemos los superhéroes, los super cristianos, que no necesito ayuda de nadie, que no necesito ayuda de Dios, porque Dios ya, con todas las pruebas que yo he pasado, yo estoy, pero ya ni las balas me entran ahora. No, amados hermanos. Siempre va a haber cosas en nosotros, amados hermanos. Siempre hay cosas en nosotros que a Dios no le parece. Pero gloria a Dios, amados hermanos, por las pruebas, porque en medio de la prueba nos vamos poniendo cada vez más sabios para poder enfrentar situaciones. Génesis 39, del 1 al 6, dice, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio, Potifar en este caso, por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda y figura y de hermoso parecer. Nuevamente, desde que estuvo en el desierto, ahora pasó nuevamente a estar arriba. A estar arriba. José hacía su trabajo tan bien que fue puesto como segundo en el mando después de Potifar, hasta que sucedió lo que nos lleva al siguiente punto. La injusticia muchas veces nos acusa.
A veces estamos tan bien, amados hermanos, pero siempre, siempre va a haber alguien que va a envidiar lo que tú estás haciendo o donde tú estás y va a querer que verte caer nuevamente, que vuelvas a caer a ese pozo. Entonces yo no sé si tú estás entendiendo, amados hermanos, pero vemos cómo José, a pesar de todo esto, él se mantiene. Génesis 39, 7 al 15, sucedió después de que estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad, pecar contra Dios? Se da cuenta que aquí, en este lenguaje, uno se da cuenta cómo José, ¿verdad? Era un verdadero cristiano, un hijo de Dios, con dudas, con problemas, pero era un hijo de Dios porque él dice, aquí menciona a su amo, ¿cierto? Aquí la esposa del amo, ¿cierto? Quería acostarse con él, sin embargo, él dice, yo no puedo hacer esto, parafraseando, yo no puedo hacer esto porque si no mi amo, ¿cierto? Me puede echar, no sé, me puede castigar, ¿cierto? Y es una gran maldad que estoy haciéndole a él. No, él dice, es una gran maldad y pecar contra Dios. O sea, él lo tenía claro, amados hermanos, lo que eso podía pasarle a él. Era pecar contra Dios. Y sí, continúa el relato y dice, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o al estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro, ningún empleado. Entonces ella la asió, lo tomó con fuerza, eso hacía tomar con fuerza de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Más él le dijo, más él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos, había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, no ha traído un hebreo para que se burle de nosotros, vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo fuera. Qué injusticia, amados hermanos. José luego de esta situación fue echado en la cárcel, injustamente. ¿Quién puede decir que no ha tenido hasta ahora en su vida, ¿cierto?, como cristiano, situaciones de injusticia? Y si alguien dice que no, bueno, quédate tranquilo y ten fe que ya va a llegar ese momento. Venía yo pensando, mientras venía en la micro, yo decía yo, ¿cuántas situaciones yo he pasado de estas, amados hermanos? ¿Cuántas? Muchas. Injustamente. Pero siempre me he quedado tranquilo, amados hermanos. Porque sí algo aprendí de alguien que me dijo que si tu conciencia no te acusa, no hay de qué preocuparse. Te pueden estar acusando. Te pueden estar diciendo barbaridades contra ti. Pero si tu conciencia está tranquila, tú tienes que estar tranquilo igualmente. Tu mente, tu corazón, tu boca. Porque muchas veces, cuando vienen con esa injusticia, amados hermanos, muchas veces nos da rabia y nos dan ganas de hablar. Y muchas veces cuando yo hablo o cuando hablamos en esas situaciones es peor. Por eso es mejor quedarse callado, amados hermanos. Porque la justicia no está en nuestras manos, la justicia viene de parte de Dios. Dios es el que hace justicia, amados hermanos. Aunque muchas veces nos acusen a nosotros injustamente, no importa, amados hermanos, Dios es justo. Dios es justo y Él está viendo la injusticia que están haciendo contigo. Pero tú y yo debemos quedarnos callados. Así como lo hizo José. José quedó callado. Si bien es cierto, sí, estuvo a punto
estuvo a punto, se cuenta, ¿cierto? Se relata, muchos historiadores, muchos teólogos dicen que José estuvo a punto de pecar porque se quedó con la ropa, ¿cierto? ¿Cómo le sacó la ropa? O sea, pero no es el caso, amados hermanos. Vemos cómo este joven arrancó, a pesar de que estuvo casi, arrancó, porque la pensó. Y eso muchas veces nos sucede, amados hermanos. Estamos siendo tentados a diario. Estamos siendo bombardeados a diario por la tentación. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Huir. No debemos enfrentar la tentación. Debemos huir. José en el camino a la cárcel estaba otra vez enfrentando una etapa de profunda meditación. Sospecho que decía, seguramente decía, no puede ser, se agarraba la cabeza. Justo ahora que he hecho todo bien, justo ahora que estaba dando lo mejor de mí, pensé que aquí me jubilaría y que tendría todas estas bendiciones para siempre. Tal parece que Dios estuviera jugando conmigo. Nuevamente empezamos a hablar en contra de Dios. ¿Dónde está el Señor? A lo mejor no era tan grande mi sueño, a lo mejor ya yo exageré las cosas. Ojo, amados hermanos, ojo. No se alarme por estos pensamientos de José. Somos humanos y tenemos, no es el derecho, pero tenemos esa oportunidad muchas veces de pensar, de dudar por un momento. El pecado no está en que atravesamos por algún momento de incertidumbre o duda. El pecado está en que nos quedamos, escuche bien, el pecado está en que nos quedamos abrazando esa idea de forma permanente y que se quede en nuestra cabeza. Dice que los buitres de la duda siempre podrán estar volando en nuestra cabeza. Lo que nunca debe hacer es nido en nuestra mente. Siempre la duda va a estar ahí, siempre va a estar rondando. Pero si yo dejo que esa duda haga nido en mi cabeza, entonces me convierto en un pecador. La duda siempre va a estar, pero debemos seguir, huir, como lo está haciendo José, como lo hizo José. ¿Sabía que el sufrir una traición o una injusticia es muchas veces lo más indicado para el Hijo de Dios? Sí, lo estoy diciendo yo, porque así yo lo he visto. He visto que en medio de la injusticia Dios ha respondido muchas veces y me ha dado la razón. Y no porque yo me la sé toda, no. Porque ciertamente, como le decía yo antes, cuando la conciencia de uno no le acusa y lo están acusando injustamente de algo, uno tiene que quedarse tranquilo porque en algún momento la verdad va a salir y la verdad te dará la razón. Y muchas veces yo así, es lo único que he hablado. Está bien. Y digo, la verdad algún día va a salir. Y así es. La verdad siempre sale, amados hermanos. Se demora, pero sale. Hace poco veíamos en la noticia una mujer que fue acusada en Australia, parece que fue. Llevaba 20 y tantos años, casi 20 años, cumpliendo una condena que había sido acusada injustamente que había matado a sus hijos. Y la ciencia se demoró 20 o no sé, alrededor de 20 años en aclarar, ¿cierto?, de que esos niños habían muerto por una enfermedad congénita. No había sido ella que había matado a sus hijos. Imagínense, una mujer, una madre, fue acusada injustamente y más encima llevar el dolor de la muerte de sus hijos y estando en la cárcel. Injustamente. Muchas veces así es, amados hermanos. Pero la verdad se tarda, pero sale igual. ¿Qué es lo mejor que le podía pasar a José? Que fuera acusado injustamente por la mujer de Potifar. Caso contrario, no no se hubiese cumplido el propósito de Dios. Su destino era ir a la cárcel.
Y esto me traía a mí recuerdo, y esto es una infidencia, amados hermanos. Esto es una infidencia. Yo cuando joven también pasé un momento, una tontera, de esas cosas que cuando uno es joven, ¿cierto? No tenía a Cristo en mi corazón y caí preso y estuve un mes, casi un mes y medio. Para mí fue una eternidad. Pero ¿sabe qué? Esto me hacía reflexionar también en ese episodio de mi vida y yo decía, no estaba Cristo en mi corazón, pero eso me hizo reflexionar mucho ahí estando encerrado, porque prácticamente uno está encerrado. Pero yo veía y escuchaba las canciones de los evangélicos y yo me acercaba así tímidamente a escuchar. Y yo ahora entiendo cómo Dios hace las cosas. Y es más, si yo no hubiese estado ahí, yo no hubiese conocido el amor de mi vida, porque en ese momento éramos amigos, pero bien a distancia, o sea, éramos de otra, ella tenía su grupo, yo tenía mi grupo, nos conocíamos, no éramos amigos, éramos conocidos prácticamente, nos conocíamos de la cuadra. Pero ahí yo conocía el amor de mi vida, porque ella me fue a ver y yo nunca me esperaba ver ahí a mi esposa, la que hoy en día es mi esposa. Ella me fue a ver. Entonces, todas las cosas, amados hermanos, todas las cosas a veces ayudan, las cosas que nos suceden. No estoy diciendo que con eso lo que hice y por qué estuve ahí lo estoy justificando, no. Sí cometí un error, sí cometí algo y tenía que cumplir, ¿cierto?, alguna condena o la paga, ¿cierto?, de la irresponsabilidad. Pero todas las cosas, dice el Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A quienes aquellos son llamados con un propósito. Y tú que estás escuchando, tú tienes un propósito. Dios ha puesto un propósito, así como lo puso en José, también lo puso en ti y en mí. Por eso el destino de José era ir a la cárcel. Y lo mejor que le pasó a Jesús es haber sido traicionado por su amigo Judas. Este fue el instrumento perfecto para que el plan eterno de Dios, lo que mejor que te pueda pasar hoy es que te hayan votado, quizás a lo mejor, o te hayan despedido de un trabajo, que ese socio a lo mejor te traicionó, no sé, que te enojaste con tu amigo. Todas las cosas que nos suceden, amados hermanos, tienen un propósito. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito en Dios. Dios tiene un plan que incluye esas situaciones en nuestra vida. Entonces no debemos llorar más. Y busquemos al Señor en oración. Y de seguro que te mostrará la razón de ese acontecimiento. Leía yo el otro día y me llamó mucho la atención que Chaplin contaba un chiste. La primera vez que contó un chiste, toda la audiencia se reía. La segunda vez contó el mismo chiste y ya no se rió todo, no se reían todos, se reía la mitad. Y después volvió a contar el mismo chiste la tercera vez y ya nadie se reía. Entonces él dijo, ¿por qué no se ríen? Si es el mismo chiste. Asimismo, él decía, asimismo debe ser. Cuando sufres, solamente llora una vez. Porque se sufre una sola vez. Si vas a llorar, llora una vez. Si voy a sufrir, lloro una vez. Y después tengo que levantarme. Porque no saco nada con llorar, porque si yo sigo llorando, el sufrimiento no se va a ir. Génesis 39, 21 a 23 dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel y todo lo que allí
que hacía él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Y este punto que sigue, el cuarto punto, recuerda que son 6, ya me quedan 2, y quiero ir más rápido porque ya se me fue la hora prácticamente, dice, manteniendo nuestra esencia e identidad. José, a pesar de todo, amados hermanos, él siempre mantuvo su identidad, su esencia. Él era un hijo de Dios y se mantuvo en esa posición, en esa identidad. Ya en la cárcel casi estoy seguro que su meditación fue la siguiente: bueno, ya que estamos aquí, voy a seguir siendo quien soy. Seguiré dando testimonio del Dios que vive en mí y no voy a reprochar ni un instante si ya estoy preso. Será el mejor preso entonces. Yo imagino que ya su mente está cambiando, él cambió. Él sabe de que a pesar de todo, Dios está con él. Primero los hermanos lo venden. Primero los hermanos lo echan al pozo. Lo venden. Llega a la casa de Potifar. Estaba súper bien. Fue injustamente cierto, acusado, y de ahí fue a la cárcel. Ya el hombre ya desde los 17 años ya ha madurado. Él ya sabe que Dios, aún así, de todas las cosas, Dios lo está sacando, y hay algo que Dios está haciendo con él. Él no pierde su identidad, él no quiere perder su identidad, porque sabe que él está sirviendo a un Dios vivo. Porque a pesar de que todos los ataques que podamos recibir o enfrentar, de todas las injusticias, de todas las pruebas, los verdaderos hijos de Dios jamás abandonan su esencia, su identidad. ¿Qué dudamos? Sí, pero volvemos una y otra vez a recordar quiénes somos en Jesucristo. Si dudamos, amados hermanos, debemos recordar una y otra vez que somos hijos de Jesús, de Dios. Somos aquellos que ofrecemos la otra mejilla cuando nos ofenden. Somos aquellos que perdonamos, que bendecimos, que ayudamos, que oramos los unos por los otros, que a pesar de haber sido tratados injustamente o menospreciados en algún momento o lugar, volvemos a servir una y otra vez. Somos como los monos porfiados. Nos pegan y nos volvemos a parar. Nos vuelven a pegar, nos volvemos a parar, pero con la boca cerrada, porque la palabra dice que nosotros debemos colocar la mejilla. No está diciendo que nosotros debemos pagar con la misma moneda, como así lo hace el mundo. Me pegan un combo, yo tiro 2. Me miran feo, yo miro más feo todavía. No. Dios nos dice que debemos ser mansos, quietos, tranquilos, manteniendo nuestra esencia de hijo de Dios. Esa esencia que Dios nos dice que nosotros vamos a ser sal y luz para este mundo. Para José, al haber mantenido su esencia, el que no haya permitido que las circunstancias lo cambien o trastornen, lo mantuvo bajo el plan y el propósito de Dios. Si tú realmente quieres, y yo quiero ver respuestas, muchas veces queremos respuestas, queremos ver resultados en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a pasar las pruebas, amados hermanos, porque las pruebas muchas veces nos cambian, nos hacen más rebeldes a veces, nos rebelamos más aún. Pero sin embargo dice que José se mantuvo fiel, se mantuvo en su esencia como hijo de Dios, se mantuvo bajo el plan de Dios, bajo el plan divino de Dios, para ver el propósito por el cual él había puesto, ¿cierto?, un sueño. Eso era un don. Él podía interpretar los sueños, era un don. Por eso es de vital importancia este punto, el que usted y yo mantengamos la esencia, que mantengamos nuestra posición como hijos del Señor, no perdamos esa identidad por nada ni nada. A pesar de todo, lo mantendrá en posición de alcanzar
la gracia de Dios. Si usted o yo cambiamos debido a la prueba, es muy probable que nuestro destino también cambie. Vienen pensamientos y tentaciones a nuestra mente con la idea de dejarlo todo, de ya no seguir siendo el mismo, de ya no aguantar a ciertas personas que lo ofenden continuamente, de encarnizarse y responder como lo habría hecho anteriormente sin Cristo. Pero por favor, amados hermanos, no nos rindamos ante estas ideas, rechacemos estos pensamientos, mantengamos esa identidad. La palabra de Dios lo dice así, en 1 Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si tú y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios, no debemos practicar el pecado, amados hermanos. Y aquí estoy hablando de la envidia. Porque todo ocurrió esto, ¿por qué? Porque hubo envidia en los hermanos. Mira las consecuencias que trajo. Solamente por envidiar. José tuvo que pasar por todas estas circunstancias injustas. Las tuvo que pasar. Él puede haber pensado, pucha, por culpa de mis hermanos estoy aquí, y hubiese sido otra historia. Sin embargo, él se mantuvo. Somos Iglesia Ciudad de Dios. Palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Sala 2035, Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.